Saludos estimados estudiantes, en este momento vamos a aprender un poco sobre lo que es el movimiento circular uniforme. Esto les había mandado a consultar un poco para que tengan una idea un poquito clara de lo que vamos a estudiar. Entonces, ya hemos visto lo que es el movimiento circular. Si saben que es un tipo de movimiento que tiene una trayectoria circular. En este caso, la característica para que exista un movimiento circular uniforme es que la velocidad angular no cambie, es decir, que se mantenga constante. ¿Sí? Recuerden que es el caso muy parecido a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. En ese caso la velocidad es la que no cambia. En este caso la velocidad angular va a ser la que no cambie, al tener una trayectoria circular. ¿Sí? En resumen, ¿qué nos quiere decir este tipo de movimiento? Quiere decir que todas las vueltas que se recorran por la partícula van a ser recorridas en tiempos iguales, ¿sí? Es decir, que si se da una vuelta en 10 segundos, la siguiente vuelta también lo hará en los mismos 10 segundos, ¿sí? Para este tipo de movimiento se tiene un gráfico, como lo pueden ver ahí, como les había indicado. Para facilidad de cálculo se hace coincidir el centro del origen de coordenadas como el centro de la trayectoria también, ¿sí? En este caso lo vamos a analizar bastante sencillo, un gráfico, ¿sí? En el cual vamos a tener un movimiento circular. Vamos a analizar básicamente dos puntos, que es el punto A y el punto B, ¿sí? En estos puntos la partícula va a tener posiciones angulares respectivas para cada uno, ¿no? Posición inicial, posición final. ¿A qué me refiero? Para el punto A va a tener una posición angular inicial y para el punto B una posición angular final, ¿sí? ¿Qué tenemos en particular acá? Que la velocidad angular se mantiene constante, es decir, que no varía durante toda la trayectoria de la partícula. Además de que entre los puntos A y B tenemos un desplazamiento angular, ¿sí? Es decir, una posición angular final menos una posición angular inicial. ¿Qué más podemos apreciar en el gráfico? Las velocidades. Aquí vamos a tener un punto a tomar en cuenta. Las velocidades en cada punto de la trayectoria van a ser diferentes, más no las rapideces. ¿A qué se refiere esto? Que la magnitud de la velocidad se va a mantener constante. Lo que va a variar va a ser la dirección, ¿sí? Es decir, que la rapidez en A va a ser la misma que la rapidez en B, pero más no las velocidades, ya que van a variar sus direcciones, ¿sí? En este caso también lo que pueden ver aquí es la distancia, ¿sí? Aquí vamos a tener arcos. La partícula va a recorrer arcos y estos arcos se lo va a representar como distancias. Ya les indico más adelante cómo se calcula cada una de estas partes. Vamos a ver, acá tenemos un resumen de lo que es el movimiento circular uniforme. Por definición, la velocidad angular está dada por el desplazamiento angular dividido por un intervalo de tiempo, ¿sí? Y esto lo vamos a aplicar en radianes sobre segundos, que serían las unidades para el sistema internacional. De aquí tendríamos lo que es un despeje, un simple despeje del desplazamiento angular, que va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el tiempo. Y por último, si queremos encontrar una posición angular final, va a ser igual a la posición angular inicial más la velocidad angular por el tiempo, ¿sí? Una definición nueva que aparece aquí es el periodo. ¿Qué significa el periodo? Va a ser el tiempo que le toma a la partícula recorrer una vuelta completa. Simplemente es eso, el tiempo que le toma a una partícula recorrer una vuelta completa. Y la frecuencia, en resumen, va a ser la inversa del periodo, y también se lo define como el número de revoluciones por unidad de tiempo, ¿sí? La unidad que se va a usar acá es el hertz, o en su defecto el segundo a la -1, que son estas dos unidades equivalentes. Por último tenemos formas, ¿sí? Las formas para
hacer las respectivas transformaciones de unidades. ¿Sí? Estas transformaciones de unidades las vamos a poder apreciar en la tabla que les muestro ahí a continuación. Tenemos que la distancia va a ser igual al desplazamiento angular multiplicado por el radio. Para la rapidez tenemos un par de opciones. La primera, que es velocidad angular por radio, y la segunda, que es 2pi por el radio dividido entre el periodo. Y por último, la aceleración. En este caso, si les hablo de un movimiento uniforme, me podrían decir que la aceleración es constante, o que la aceleración no existe más bien. En este caso vamos a tener dos posibilidades de aceleraciones: la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Ya lo habíamos revisado un poco en lo que es movimiento parabólico, entonces pueden revisar esa parte si no lo recuerdan. En este caso vamos a tener que la aceleración tangencial no existe o es cero en este caso, por lo que la aceleración de todo el sistema va a estar representada por la aceleración centrípeta. Aquí tenemos un par de formas de calcular o de obtener esta aceleración a partir de la rapidez, de la velocidad angular. ¿Sí? Tenemos aquí un par de fórmulas para aplicar en ese caso. ¿Sí? Y como ven, al último lo que les indico en la parte de aquí, que dice como en el movimiento circular uniforme la velocidad angular es constante, también su rapidez lo es, también su rapidez es constante, lo que produce que no se genere aceleración tangencial, pero la variación de la velocidad en dirección genera una aceleración centrípeta o normal, que es igual a la aceleración total, lo que les mencionaba hace un momento. Y la dirección de esta aceleración va a ser opuesta al radio y perpendicular a la velocidad del movimiento, sin tomar en cuenta estos aspectos. A continuación tenemos un par de ejemplos de aplicación de este tema. Les voy a ir ayudando a cómo resolver. Entonces tenemos el primer ejemplo: una partícula que se mueve por una trayectoria circular de 2 metros de radio gira un ángulo de 100 grados cada 10 segundos. Vamos a determinar aquí cuál es la velocidad angular de la partícula, la rapidez de la partícula, el periodo, la frecuencia y el módulo de la aceleración centrípeta. Entonces vamos a empezar a resolver esto. Tenemos los datos ahí: radio 2 metros, tiempo 10 segundos y desplazamiento angular de 100 grados. Incógnitas: velocidad angular, rapidez, periodo, frecuencia y aceleración centrípeta. Para empezar, si queremos calcular la velocidad angular, tenemos que por definición es el desplazamiento angular dividido por un intervalo de tiempo. ¿Sí? Tenemos los datos, pero como les había indicado anteriormente, para este tipo de movimiento las unidades que vamos a ocupar de desplazamiento angular van a ser radianes y no grados. Entonces tendríamos que hacer el respectivo cambio de unidades para empezar. Tenemos el cambio de 100 grados. Sabemos que 180 grados equivale a pi radianes. De aquí vamos a obtener un valor de 1.74, sí, de 1.74 radianes. Esto lo reemplazaríamos en la fórmula y vamos a tener que esto es 1.74 radianes dividido para el tiempo, que son 10 segundos, y tendríamos como resultado una velocidad angular de 0,174 radianes por segundo. Y ya tenemos el literal A. Literal A resuelto, como ven, en una aplicación de fórmula nada más, siempre y cuando teniendo claros cuáles son los conceptos, ¿sí? Las unidades también hay que tenerlo muy en cuenta. Ya tenemos el literal A. Ahora continuaríamos con el literal B. Para el literal B nos pide que calculemos cuál es la velocidad o cuál es la rapidez, perdón. Entonces
La rapidez va a estar representada, como les decía, esto es una aplicación de fórmulas por la velocidad angular multiplicada por el radio. La velocidad angular la calculamos hace un momento, era de 0,174 radianes por segundo y multiplicado por el radio, que es de 2 metros. Por lo tanto, la rapidez en este tiempo va a ser de 0,35 metros por segundo. Tomen en cuenta que aquí, al multiplicar radianes por metros, la unidad de radianes desaparece. Tomar en cuenta esos aspectos. Continuando con esto, tendremos que el literal C va a ser el periodo. El periodo, por definición, tienen que es 2pi radianes sobre la rapidez angular. Simplemente reemplazar los datos ya obtenidos. Tenemos que esto es 2pi radianes dividido para la rapidez angular, que era de 0,174 radianes por segundo. Al hacer la respectiva división y la conversión en unidades, bueno, no conversión, sino las operaciones con las unidades, nos va a dar que este resultado va a estar dado en segundos. ¿Sí? Y al hacer esta división nos va a dar 36,11 segundos. Tenemos ya el literal C. El literal D es bastante sencillo. Como les había indicado, tenemos que la frecuencia va a ser el inverso del periodo. Por lo tanto, nos quedaría 1 sobre 36,11 segundos. Eso nos da como resultado 0,028 segundos a la menos 1, como les indicaba, o en su defecto la unidad que les había dicho, hertz. Tenemos hasta ahí literal A, B, C y D. Como les había indicado, esto es una aplicación de fórmulas, no es nada complicado. Hay que tener muy claras las fórmulas y con eso tenemos prácticamente resueltos los problemas. Y por último, el literal E, que es la aceleración centrípeta. Por definición, podemos aplicar, vimos varias fórmulas, tenemos en este caso que es la rapidez al cuadrado dividido por el radio. La rapidez nos dio de 0,35, eso sería elevado al cuadrado dividido entre el radio, que era de 2 metros. Conservamos unidades, esto no, como sabemos, la aceleración va a ser en metros sobre segundo al cuadrado. Al resolver esto nos da 0,061 metros por segundo al cuadrado. Y tendríamos resuelto el problema, todos los literales. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos que nos dice una partícula da 400 revoluciones por minuto en una circunferencia de 2 metros de radio. Determinar la velocidad angular de la partícula, la rapidez de la partícula, el periodo y frecuencia, la distancia recorrida en 5 segundos, la distancia recorrida en 5 segundos y el módulo de la aceleración centrípeta. Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces vamos a ver. Tenemos los datos, radio 2 metros, y como nos hablaba de revoluciones por minuto, les había indicado que esa es una unidad de velocidad o de rapidez angular. Entonces simplemente lo que nos está pidiendo para el literal A en este caso es un cambio de unidades, es decir, que la rapidez angular la representemos en las unidades típicas, que son radianes por segundo. Entonces lo que vamos a hacer es transformar 400 revoluciones por minuto, lo podríamos ubicar de la siguiente manera: revoluciones por minuto. ¿Qué implica esta unidad? ¿Cuántas vueltas da la partícula
en un periodo de 1 minuto, ¿sí? Vamos a hacer las respectivas transformaciones. Tendríamos que 1 minuto equivale a 60 segundos y la otra que una revolución equivale a 2 pi radianes, una vuelta completa. Al resolver todo esto vamos a obtener un resultado de 41.89 radianes por segundo. Tenemos el primer literal, simplemente un cambio de unidades, no es nada complicado en este caso. Para el literal B tenemos la rapidez. La rapidez ya les había indicado que viene dada por la rapidez angular multiplicada por el radio. Simplemente reemplazar datos. 41.89 radianes por segundo. Y esto multiplicado al radio, que son 2 metros. Esto nos da como resultado 83.78 metros por segundo. Hasta ahí tenemos literal A y literal B. Como les decía, simplemente son aplicaciones de fórmulas y de conceptos. Para el literal C tenemos el periodo y la frecuencia. Periodo ya sabemos, 2 pi radianes dividido para la rapidez angular y tendríamos que reemplazar los datos. 2 pi radianes dividido entre la rapidez angular, que era de 41.89 radianes por segundo. Esto nos va a dar un resultado de 0.15 segundos. Y de una vez la frecuencia, que va a ser el inverso del periodo, es decir, 1 dividido para 0.15 segundos. Esto nos da 6.67 segundos a la menos 1 o hertz, como les había indicado anteriormente. Tenemos A, B, C. Literal D. Aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, por definición, ya lo habíamos visto, es rapidez al cuadrado dividido entre el radio. Vamos a reemplazar datos. La rapidez ya lo habíamos obtenido, que era 83.78. Todo esto al cuadrado dividido entre el radio, que son 2 metros. Al hacer esto nos va a dar 14.038.18 unidades metros por segundo al cuadrado. Y por último, literal E nos dice la distancia en un tiempo de 5 segundos. La distancia tenemos por definición que es el desplazamiento angular multiplicado por el radio. El desplazamiento angular no lo tenemos. El desplazamiento angular lo podemos obtener a partir de la fórmula de la rapidez angular, que es el desplazamiento angular dividido por el intervalo de tiempo. Despejando esto tendríamos que el desplazamiento angular es la rapidez angular multiplicada por el tiempo. La rapidez angular ya lo calculamos hace un momento, teníamos que es 41.89 radianes por segundo y el tiempo nos dice que son 5 segundos. Esto nos va a dar como resultado 209.45. Esto va a ser radianes. ¿Sí? Hasta ahí ya tendríamos prácticamente resuelto el problema. Solamente nos faltaría reemplazar este valor en la fórmula y con eso tendríamos ya todos los literales. Entonces lo vamos a hacer acá adelante. Sería desplazamiento angular, que son 209
.45 radianes multiplicado por el radio, que serían 2 metros. Esto nos va a dar como resultado 418.9 metros. ¿Sí? Y tendríamos resuelto los dos problemas que les indicaba que los íbamos a resolver. Muchas gracias por su atención.